Hola, hoy te voy a enseñar a preparar unas tortas fritas súper fáciles, con muy pocos ingredientes. Queda una masa súper esponjosa y en unos 10 minutos ya las tenemos listas. Así que no perdamos más el tiempo en introducciones y nos vamos a la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son harina 4 ceros, 250 gramos, polvo de hornear una cucharadita bien llena, sal una cucharadita al ras, 3 cucharadas de aceite, 160 mililitros de agua tibia y aceite para freír, cantidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner la harina 4 ceros, le vamos a agregar la cucharadita de sal y la cucharada de polvo de hornear y lo vamos a integrar un poco. Luego vamos a agregar 3 cucharadas de aceite, yo estoy usando aceite girasol en este caso, y los 160 mililitros de agua tibia. Vamos a integrarlo muy bien con la cuchara y cuando ya no podamos hacerlo más con la cuchara vamos a recurrir a las manos. Recuerden siempre tener las manos limpitas. Vamos a integrar bien toda la masa, no necesita amasado, solamente integremos bien todos los ingredientes. Y una vez que formamos el bollo, así nos va a quedar. Ahora vamos a dejar descansar el bollo aproximadamente 5 minutos y mientras tanto vamos a poner una olla al fuego a la cual le vamos a agregar aceite. Yo estoy usando aceite girasol, pero tranquilamente la pueden hacer con alguna grasa que ustedes utilicen normalmente. Pasaron unos 5 minutos y ahora sí vamos a volver con la masa que habíamos dejado descansar. La vamos a estirar, vamos a poner un poquitito de harina en la mesada y la vamos a estirar. Yo la estiré aproximadamente de entre medio centímetro y 1 centímetro. Y vamos a empezar a cortar las tortas fritas. Las pueden cortar con un cortante redondo o utilizar un vaso como estoy usando yo. Si no llegan a tener un cortante, lo que pueden hacer es cortarlas con una cuchilla, darle la forma que ustedes quieran, cuadradas, triangulares, como más les gusten, no hay problema. Lo único importante, sí, antes de ponerlas a cocinar, es que o las pinchemos con un tenedor o les hagamos un corte en el centro a las tortas fritas. Una vez que ya las tengamos todas listas y para darnos cuenta si el aceite realmente está caliente o no, vamos a tomar un poquitito de la masa y lo vamos a poner dentro de la olla donde teníamos el aceite calentando. Si vemos que hace burbujas cuando introduzcamos el pedacito de masa, es que el aceite ya está bien caliente y en este momento ya podemos empezar a freír las tortas fritas. Vamos a agregar las tortas fritas de a poco en la olla, dejándoles espacio entre unas y otras, y cuando ya estén doradas de un lado las vamos a dar vuelta y las vamos a dorar del otro lado. Así con todas las tortas fritas hasta que las tengamos doradas de un lado y del otro. Tengan cuidado porque si el aceite llega a estar muy caliente, puede ser que se les pase un poco de doradura. Tengan cuidado que no se quemen. A medida que vayamos teniendo listas las tortas fritas, las vamos a ir dejando sobre un plato al cual le vamos a poner un papel absorbente para que absorba el exceso de aceite que les pueda haber llegado a quedar. Mientras vamos viendo la imagen de cómo se van friendo las tortas fritas,
Te recuerdo que podés suscribirte al canal y activar la campanita. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y me ayudas a que el canal siga creciendo. Además, si te gusta el video, dale un me gusta y compartirlo, así más personas pueden disfrutar de esta receta. Una vez que ya las tengamos todas listas, si quieren, las pueden hacer dulces. A estas les van a espolvorear con azúcar y si quieren que sean saladas, las dejan así como están. ¿Qué te gustan más? ¿Las tortas fritas dulces o las saladas? Me lo podés dejar en los comentarios. Además, si tenés alguna duda o inquietud o si las probaste y querés contarme cómo te quedaron, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. No olvides que en la casilla de descripción del video dejo todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Bueno, espero que el video les haya parecido útil, que les haya gustado, que se animen a probarlas. Son muy fáciles de hacer, quedan súper esponjosas y mientras les voy mostrando una imagen de cómo quedaron por dentro, les recuerdo que si les gustó el video pueden darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden cocinar estas ricas tortas fritas. Bueno, así quedaron por dentro, ven que están súper esponjosas, así que nada. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos pronto con un video nuevo. Chau, chau.